Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Lección 12. Recibir un reino inconmovible. Hebreos capítulo 12, el verso 28, declara: Así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, verso 28 declara que recibiremos un reino inconmovible. Esta es una referencia a Daniel 7, verso 18, que dice que los santos recibirán el reino y será suyo para siempre. Este es el reino que no será jamás destruido, mencionado en Daniel 2, verso 44. A continuación, te lo explicaré paso a paso junto a la real verdad presente. Un reino por lo menos tiene tres elementos: el rey, los súbditos y el territorio. El primer reino fundado por Dios lo encontramos en Génesis capítulo 2, en el verso 8 dice: Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, Adán. En este primer reino, el rey fue Adán. Salmos capítulo 8, verso 5 dice, hablando de Adán: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Adán fue coronado. El comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 14, dice: Adán fue coronado en el Edén. Entonces, el primer rey fue Adán. Ahora, los súbditos, de acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, Dios les dio instrucciones a Adán y a Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra. Adán y Eva no habían caído en pecado, lo que presupone que iban a llenar la tierra de santos y no de diablos. Los descendientes de Adán, los súbditos del reino. Ahora veamos el territorio. Génesis capítulo 2, en el verso 8 dice: Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Inicialmente el territorio del reino fue el Edén, pero conforme iban aumentando en número, iban abarcando la tierra. Al final el territorio era toda la tierra, pero inicialmente el Edén. Ahora ubiquemos dónde estaba el Edén para saber dónde estaba el primer reino. Para ello leeremos Génesis capítulo 2, en el verso 10 dice: y salía del Edén un río que regaba el huerto, de allí se repartía en 4 ramales. El primer nombre del río era Pisón, el segundo nombre era Gihón. En el verso 14, Génesis 2:14 dice: el nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Así que salían 4 ríos y uno de ellos nos ayudará a ubicar el Edén. El río Éufrates salía del Edén. Ahora, para ello iremos a Génesis capítulo 11, en el verso 31. Menciona que Abraham salió con su familia de Ur para ir a Canaán. La pregunta es: ¿llegaron a Canaán? Génesis capítulo 12, en el verso 5 dice: Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Así que Abraham llegó a Canaán. Génesis capítulo 12,
desde el verso 5 en adelante, Abraham está ubicado en la tierra de Canaán. Génesis capítulo 13, 14 y 15, Abraham está en la tierra de Canaán. Génesis capítulo 15, verso 18 dice: en aquel día el Eterno concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. ¿Qué tierra? ¿En qué tierra estaba Abraham? En Canaán. Cuando Dios le dice: a tus descendientes les daré esta tierra, se refería a la tierra de Canaán. A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Así que los límites de la tierra de Canaán era el río de Egipto, y lo que nos ayuda a ubicar es el río Éufrates. Y el río Éufrates, su punto de origen era el huerto del Edén. Este río nos ayuda a ubicar que el Edén estaba en lo que posteriormente se llamó Canaán, lo que hoy recientemente le llamamos Palestina, el Medio Oriente, la Tierra Santa. Definiendo, el primer reino fue fundado por Dios. El rey era Adán, los súbditos, los descendientes de Adán, y el territorio Canaán, donde estuvo el Edén. El segundo reino, fundado voluntariamente por Dios, fue el reino de David. ¿Pero por qué? Si antes de David estuvo Saúl. Bueno, recuérdese que fue el pueblo el que pidió un rey, y categóricamente el pueblo dijo: queremos un rey como las naciones del mundo. Sí, ellos querían ser como el mundo, y Dios les dio un rey, pero no fue iniciativa de Dios, sino fue iniciativa del pueblo. El segundo reino fundado voluntariamente por Dios fue el reino de David. ¿Y cuánto tiempo estuvo David como rey? De acuerdo a Primera de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice: los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. 40 años gobernó el rey David. Ya tenemos al rey. Ahora los súbditos. Era el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Cuál es el territorio? Bueno, en este caso gobernó desde Hebrón y desde Jerusalén. Territorio de Israel, Canaán, la Tierra Santa, el Medio Oriente. Uno de los puntos en común entre el reino de Adán y el reino de David es que fueron fundados en el mismo territorio, Canaán. Pero en cuanto a los súbditos, en el reino de Adán, Dios quería que llenaran la tierra con gente santa. Éxodo 19:6 dice así: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Así que el reino de David, su objetivo era lograr un reino de gente santa, al igual que el reino de Adán. Pero tanto el reino de Adán como el reino de David no lograron tener un reino con gente santa. La profecía marca un tercer reino fundado por Dios. Daniel capítulo 2 verso 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Lo que se está comparando aquí es los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Se está comparando a un reino, pero no iba a ser un reino normal, sino que de acuerdo a Daniel 2, verso 41, el reino iba a ser un reino dividido. Y si el reino está dividido, implica que iban a haber varios reyes, no solo un rey, sino que varios reyes. Por eso son 10 dedos de los pies, varios reyes. Ahora, veamos qué dice el espíritu de profecía, testimonios para la iglesia, tomo 1, página 322. Página 322 dice: nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies.
Y los dedos de los pies representan un reino dividido, varios reyes. Es por ello que en nuestro tiempo tenemos varios reinos, es decir, varios países con sus presidentes respectivamente. Con este breve análisis, ahora sí podemos leer Daniel 2, verso 44. Daniel 2, 44 dice: y en los días de estos reyes, ¿qué reyes? De los dedos de los pies, nuestro tiempo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿quién? El Dios del cielo levantará, no dice que descenderá, dice levantará en la tierra, levantará un reino. Dios va a levantar un reino. ¿Cuándo? No después de estos reyes que existen, sino en los días de estos reyes. Y este reino va a ser levantado en tiempo de gracia. ¿Cómo lo sé? Porque estos reinos todavía están en existencia, no están destruidos. También el profeta Miqueas corrobora lo que el profeta Daniel dice, que el reino se levantará en esta tierra en tiempo de gracia. Miqueas capítulo 3 en el verso 12. Miqueas 3, 12 dice: por eso a causa de vosotros Sión será arada como campo, Jerusalén, la capital del reino de Judá. La capital del reino de Judá, Jerusalén, será un montón de ruinas. El monte de la casa como cumbre del bosque. Miqueas 3:12 lo que estuvo profetizando fue la destrucción del reino de Judá, del reino antiguo. Pregunto, estudiantes de la Biblia, futuros súbditos del reino, pregunto, ¿el reino de Judá fue destruido tal como se profetizó? La respuesta es positiva. Sí fue destruido. Si eso se cumplió, también se cumplirá el resto de la profecía. Ahora leamos Miqueas 4, la continuación de Miqueas 3. En Miqueas 3 se pronosticó la destrucción del antiguo reino. En Miqueas 4 se profetiza el levantamiento de nuevo del reino. Miqueas 4:1 dice: en los últimos días, en nuestro tiempo, el monte de la casa del Eterno será constituido por cabecera de los montes, más alto que los collados, y los pueblos correrán a él. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Sión, Jerusalén, símbolos del reino. Mientras se predique la ley, mientras se predica la palabra, implica que estamos en tiempo de gracia. Las naciones buscarán a este reino. Esto nunca se ha visto. Así que esto está por cumplirse. Daniel, Miqueas corroboran que el reino será levantado en nuestro tiempo. Profetas y Reyes, página 14, el capítulo se titula La Viña del Señor. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. El reino tenía que abarcar todo el mundo, claro. Sigue diciendo la cita: pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Ahora, si el Israel antiguo no lo cumplió, ¿quién lo va a cumplir? Profetas y Reyes, página 526. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel. ¿Qué quiso hacer Dios por Israel? Quiso un reino que abarcara el mundo y convirtiera a las naciones. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Así que habrá un reino. Dios cumplirá sus planes que tuvo con el reino de Adán, con el reino de David, y lo tiene aún con la iglesia adventista del séptimo día, acá en la tierra. Analizaremos ahora el reino de gracia, el reino de gloria y el reino espiritual.
Empecemos con el reino de gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al trono de la gracia. Conflicto de los siglos, en la página 395. El capítulo se llama Luz a través de las tinieblas. Conflicto de los siglos, página 395, dice: el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia. ¿Por qué? Veamos la lógica. Pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. La Biblia menciona el trono de la gracia. Si hay trono, dice el Espíritu de profecía, implica que hay un reino. ¿Y cómo es trono de gracia? ¿El reino de qué es? De gracia. La pregunta que surge ahora es: ¿cuándo se estableció o fundó el reino de gracia? El mismo libro, Conflicto de los siglos, en la página 396. Dice: el reino de la gracia fue instituido. Sinónimo de instituido es establecido. Inmediatamente después de la caída del hombre. Solo cayó el hombre y el reino de gracia fue establecido, según esta frase. Sigue diciendo el párrafo: sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ya había dicho de que el reino de gracia fue instituido o establecido inmediatamente después de que cayó el hombre, pero luego nos está diciendo que en realidad fue establecido hasta la muerte de Cristo. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, lo que implica es que el reino de gracia fue establecido inmediatamente después de que cayó el hombre, pero no completamente, porque el cordero que se mató solo representaba a Cristo, pero no era Cristo. Pero cuando Cristo, el verdadero cordero, murió en la cruz, el reino se estableció completamente. Así que definimos: el reino de gracia se estableció no completamente desde que cayó el hombre, y se estableció completamente cuando Cristo murió en la cruz. Ahora veamos el reino de gloria. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Conflicto de los siglos, página 395. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. La Biblia habla sobre el trono de gloria. Si hay trono, debe haber un reino, pero como el trono es de gloria, el reino es de gloria. Ahora, ¿será que ya fue establecido el reino de gloria o está en futuro? Veamos qué dice la inspiración. Este reino está aún por venir, está en futuro el reino de gloria, pero futuro cercano. El discurso maestro de Jesucristo, en la página 92 y 93, el capítulo es el Padre Nuestro. Dice: los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria, pero el establecimiento completo, noten esa palabra, ese término, pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Sí, el establecimiento del reino de gloria se establecerá completamente
hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero si se establecerá completamente hasta la segunda venida, implica que antes de la segunda venida se va a establecer no completamente, pero se establecerá. Igual que el reino de gracia, primero fue establecido no completamente y luego hasta la muerte de Cristo fue establecido completamente. El reino de gloria, como hemos visto y presentado la evidencia, Dios en este tiempo, en tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, levantará un reino. Ese reino es el reino de gloria, pero en su parte infante, en su parte inicial, pero en su parte completa ocurrirá hasta la segunda venida. Ahora analicemos el reino espiritual. En Lucas capítulo 17, verso 21. Ni dirán, aquí está o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. Así dice la mayoría de las versiones en español. Sin embargo, en un análisis profundo, yendo al original o al inglés, en lugar de decir está entre vosotros, dice en el original, está dentro de ustedes. Es decir, Jesús les hizo alusión que el reino estaba dentro de ellos. El tener el reino dentro de nosotros implica vivir los principios del reino. De hecho, el tener el reino dentro de nosotros es un prerequisito para ingresar al reino exterior, al reino literal. Antes de entrar al reino literal de Dios aquí en la tierra, primero debemos tener el reino espiritual dentro de nosotros, en nuestros corazones, ese deseo por el reino de Dios. Cuando hablamos del reino, implica por lo menos 3 elementos: el rey, los súbditos y el territorio. Ahora veamos quiénes son los súbditos. Para ello leeremos Mateo capítulo 13, verso 38. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Mateo les llama a los súbditos, les llama hijos del reino. Excelente. Ahora veamos qué dice el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 422. Testimonios para los Ministros, página 422, dice: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Si hay una pregunta, requiere una respuesta. El espíritu de profecía la da. Tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios. ¿Quiénes más? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los súbditos del reino son los que siguen al Cordero. Apocalipsis 14, del 1 al 4, habla sobre los 144,000. Específicamente, Apocalipsis 14, versos 4, hablando de los 144,000, dice: estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Los 144,000. Los 144,000 son los súbditos del reino inicialmente, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Sencillo. Los 144,000, ¿cuándo existen? ¿Antes de la segunda venida de Cristo o después de la segunda venida de Cristo? Respuesta correcta: existen antes de la segunda venida de Cristo. Si ellos son los súbditos del reino, implica que el reino llega a existencia antes de la segunda venida de Cristo, en tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque los 144,000 son sellados en tiempo de gracia. De hecho, ellos tienen que ir a predicar, dar el fuerte pregón, a predicar el sábado, a predicar la ley y el resto de las verdades. Apocalipsis capítulo 7, hablando de ellos, dice en el verso 4: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Pregunta: ¿cuántas tribus eran? Respuesta correcta: 12 tribus. 12 tribus eran todas las tribus de Israel. Pero usted recordará, como estudiante de la Biblia, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus, que eran un solo reino, después de la muerte de Salomón, estas 12 tribus se dividieron, formando 2 reinos. El reino de Israel, con 10 tribus,
¿Por qué se quedó con el nombre? Porque eran la mayoría de tribus, las 10 tribus, se quedó con el mismo nombre, heredó el nombre. Israel, 10 tribus. Y por el otro lado se quedaron Judá y Benjamín, que formaron otro reino. Y se llamó el reino de Judá porque Judá gobernaba a Benjamín. Así que tenemos 2 reinos después de la muerte de Salomón. El reino de Israel, 10 tribus. El reino de Judá, 2 tribus. El principio es que cuando hablamos de Israel son 10 tribus. Cuando hablamos de Judá, 2 tribus. Y si hablamos de Israel y Judá juntos, implica que son 12 tribus. Pongamos un ejemplo. Jeremías capítulo 30, verso 3 dice: porque vienen días, futuro, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Israel, ¿cuántas tribus? 10. Judá, 2. Israel y Judá, ¿cuántas tribus? 12 tribus. Dice el Eterno: los devolverá a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Esta profecía está hablando de las 12 tribus. Y si está hablando de las 12 tribus, Israel y Judá, entonces ¿de quién está hablando la profecía? De los súbditos del reino. ¿Y quiénes son los súbditos del reino? Los 144,000. Ahora veamos otro ejemplo más. Ezequiel 37, versículo 19 dice así: diles, así dice el Señor el Eterno, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, ¿cuántas tribus? 10, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá. ¿Cuántas tribus Judá? 2. Y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entonces, de 2 palos, Dios va a hacer un palo. Es decir, Israel, 10 tribus, Judá, 2 tribus, se van a unir. Pero ¿quién se une con quién? ¿El reino de Judá con Israel o el reino de Israel con Judá? ¿Quién se une con quién? Bueno, la Biblia dice, Ezequiel 37, verso 19, dice que el palo de Israel se unirá con el palo de Judá, implicando que el reino de Israel, las 10 tribus, se va a unir con el reino de Judá. Así que el reino no más se va a llamar el reino de Israel, como se llamaba al principio cuando estaban juntas las 12 tribus. Ahora se llamará el reino de Judá, porque Israel, las 10 tribus, se unirá con el reino de Judá. Las 2 tribus, cuando la profecía esté hablando de el reino de Judá, en realidad ya no estará hablando únicamente de 2 tribus, sino estará hablando de las 12 tribus completas, porque las 10 se unirán con las 2. Y el nombre que prevalecerá será el reino de Judá. Leamos Ezequiel 37 en el verso 22, dice así: los haré una nación, un país, un reino en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, solo un reino, el reino de Judá. Ahora veamos una profecía de Moisés. En Génesis capítulo 49 se da la última bendición de Jacob a sus hijos. Él los reunió y uno por uno los fue bendiciendo. Génesis 49, verso 8, hablando de Judá, dice: Judá, tus hermanos te alabarán. Verso 9, cachorro de león es Judá. Verso 10, no será quitado el cetro de Judá. Entonces, en Génesis 49, verso 8, verso 9 y verso 10, específicamente ¿de quién está hablando? De Judá. El personaje principal en el verso 8, verso 9 y verso 10, el personaje principal es Judá. Ahora, centrémonos en el verso 10. Génesis 49, 10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Si hay un cetro, implica que hay un rey. Génesis 49, 10 dice: no será quitado el cetro de Judá. En realidad está diciendo: no será quitado el rey de Judá, porque si hay cetro, hay rey. ¿Qué más no será quitado? Dice: y el legislador de entre sus pies
hasta que venga Silo. Otras versiones dice Shiloh. Silo o Shiloh representa a Cristo. ¿Cómo lo sé? Usted lo puede comprobar en el Deseado de todas las gentes, página 36. Entonces, el reino de Judá tendrá rey cuando Cristo regresará, porque dice que no será quitado el cetro, el rey de Judá, ni el legislador, hasta que venga Shiloh, hasta que venga Cristo. Pero el verso sigue diciendo, Génesis 49:10, en la última parte, y a él le rendirán homenaje las naciones, dice la mayoría de las versiones, pero en el original, en la versión antigua, dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién se congregarán los pueblos? ¿Quién es el personaje principal en Génesis 49, verso 8, verso 9 y verso 10? ¿A quién dijimos que es el personaje principal? Judá. Entonces, cuando dice en Génesis 49, en el verso 10, en la última parte, y a él, a Judá, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién personaje se congregarán los pueblos? A Judá, al reino de Judá. Se pronostica que las naciones, que los pueblos correrán donde está el reino de Judá. También el profeta Isaías, hablando de lo mismo, Isaías capítulo 2, verso 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Está hablando de Judá. Vean qué va a ocurrir con Judá. Verso 2. En el último tiempo, nuestro tiempo, será confirmado el monte de la casa del Eterno, por cabecera de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él. ¿A quién? ¿De qué profecía estamos hablando? De Judá. Y correrán a él, a Judá, todas las naciones. Tanto Moisés en Génesis dice con Isaías que las naciones, que los pueblos van a correr donde está el reino de Judá. Y óigase bien esto. Esto nunca se ha cumplido por las siguientes razones. Los judíos nunca han buscado a las naciones, ni las naciones han buscado a los judíos. De hecho, las naciones odian a los judíos. Digo esto, que los judíos no han ido a las naciones. Hechos lo menciona, Hechos capítulo 10, verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Los judíos no buscaban a los extranjeros, a las naciones, mucho menos las naciones buscando a los judíos. Pero la profecía de Moisés, de Isaías, dicen que a él se congregarán, a él se juntarán, al reino de Judá se juntarán las naciones van a correr para allá, donde está el reino de Judá. Las naciones cuando van a buscar al reino de Judá, a los 144,000, a las 12 tribus, cuando sean un reino, será en tiempo de gracia. ¿Cómo lo sé? Porque lean Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. La palabra de Dios va a salir de Jerusalén, la ley saldrá de Sión. Entonces, noten que todavía se está predicando la ley, se está predicando la palabra. Cuando las naciones van a buscar al reino de Judá, a las 12 tribus, a los 144,000. Ahora veamos quién será el rey del reino. Jeremías 30. Jeremías 30, verso 9 dice, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien les levantaré. Está hablando de Dios y de David su rey. Dice que Dios lo levantará, David el rey. ¿A qué David se está refiriendo aquí? Leamos Jeremías 30, en el verso 24, a la última parte dice, en los últimos días entenderéis esto, implicando que el rey David que Dios va a levantar no es el rey antiguo, porque esto se entenderá y se cumplirá, como dice Jeremías 30, 24, en los últimos días. Ezequiel capítulo 34, el verso 22 al verso 24, dice así, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Cuando el pueblo está representado por ovejas,
el rey es el pastor, porque cuando el pueblo está representado por ovejas, para las ovejas su rey es el pastor. Por eso en Ezequiel 34, verso 23 dice: levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, un pastor, a mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Verso 24: yo el Eterno seré su Dios, y mi siervo David su príncipe, su rey. Yo el Eterno he hablado. Tanto Jeremías como Ezequiel están diciendo la misma verdad. Dios va a levantar a un rey llamado David. Ezequiel 37, en el verso 22 dice: los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. Un solo rey. ¿Quién será? Verso 24. Ezequiel 37, verso 24. Mi siervo David será futuro, será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Andarán en mis derechos y guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces, este rey que Dios va a levantar para el reino en nuestro tiempo, aquí en la tierra, ¿quién será? ¿Será el rey David antiguo? No. ¿Por qué? Porque el rey David ahora está muerto. Y cuando se dieron estas profecías, el rey David ya no existía. Ahora, si no es el rey David antiguo, entonces ¿quién puede ser? ¿Será que puede ser Cristo? No. ¿Por qué? Porque Cristo no es rey. Cristo es rey de reyes. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 17:14 lo reafirma. Cristo, el Cordero, es rey de reyes. Además, a Cristo nunca se le llamó David, pero sí se le llamó hijo de David. Pero es diferente. Si no es David antiguo, si no es Cristo, entonces ¿quién es este rey llamado David que Dios va a levantar? Para ello, iremos a Oseas capítulo 1, verso 11 dice: y los hijos de Judá, 2 tribus, Israel, 10 tribus. Si habla de Judá y de Israel, ¿de cuántas tribus estamos hablando? De 12. Judá, 2, Israel, 10. 2 más 10, 12. Y si hablamos de las 12 tribus, ¿de quiénes estamos hablando? De los 144,000. Apocalipsis 7, del 4 hasta el 8, habla de 12,000 de cada tribu, los 144,000. Oseas 1:11, y los hijos de Judá y de Israel, 12 tribus, los 144,000, serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza. ¿Quiénes levantarán una cabeza cuando estén reunidos? Los 144,000. ¿Y quién será esta cabeza? Oseas da la respuesta. Oseas 3, 4 y 5 dice: porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Verso 5: después los israelitas volverán y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey. ¿Cuándo? En los últimos días. Es indiscutible, habrá un rey en nuestro tiempo, pero ¿quién será? Puesto que cuando se reúnen las 12 tribus, los 144,000, dice la Biblia, que levantarán una cabeza, es decir, levantarán un rey. Si solo van a estar las 12 tribus, los 144,000 reunidos, y ellos levantan para sí una cabeza, un rey, implica que el rey es uno de los 144,000, y los 144,000 son y serán inmortales, con vida eterna. ¿Cómo lo sé? Testimonios para los ministros. En la página 444, 445, dice que ellos reciben el sello en sus frentes, que es inmortalidad, vida eterna. Entonces, el rey David, que será rey del reino de nuestro tiempo, será un ser inmortal. El rey David antiguo está muerto, está descartado, no puede ser rey de este reino. David antiguo solo fue un tipo del reino que será establecido por Dios en nuestra tierra. Pero ¿cuál será el territorio de este reino acá en la tierra? Bueno, tiene varios títulos. Vamos a dar algunos de ellos. Se le llama Canaán terrenal, se le llama Tierra Santa, como lo corrobora Zacarías 2:12.
También se le llama tierra gloriosa, como lo menciona Daniel capítulo 11, verso 16. También se le llama el centro de la tierra, y eso lo podemos corroborar en Ezequiel 38, en el verso 8 hasta el 12, el centro de la tierra. Y actualmente al territorio se le conoce como el Medio Oriente, Palestina. Sí, ahí estará establecido el reino. Ezequiel 36, verso 24 dice: os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Sí, Dios promete llevarlos a su país, a la tierra santa. También Ezequiel 37, en el verso 21, en la segunda parte dice: los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Jeremías 30, verso 3 dice: porque vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Dice el Eterno: los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Dónde los va a reunir Dios? En su país, en la tierra de sus padres. Definimos entonces que el reino de nuestro tiempo tiene tres partes: un rey, súbditos y territorio. El rey será el David antitípico, que será uno de los 144,000. Los súbditos del reino inicialmente serán los 144,000, y luego ellos agregarán la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Y el territorio es Canaán terrenal, el Medio Oriente, Palestina. Y hoy entenderemos completamente Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino. ¿A qué reino se refiere? Al reino que Dios va a establecer en nuestro tiempo. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. Así que es vital el reino, porque del reino sale el evangelio para predicar a todas las naciones, y entonces vendrá Cristo en las nubes y el reino será completo. ¿Por qué? Porque estarán los 144,000, la gran multitud de todas las naciones, y los resucitados. Todos formarán el reino completo. Los judíos querían un reino terrenal y no un reino celestial, y querían el reino con santos y pecadores, y un reino con 2000 años de anticipación. El pueblo actual de Dios quiere un reino en el cielo y no uno terrenal. Pero, señores, ha llegado el tiempo del cumplimiento de toda visión. El reino será establecido en esta tierra con santos solamente. Isaías 62:12 dice: y serán llamados pueblo santo.
Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.